Señores y señoritas, el área sombreada de este triángulo es raíz cuadrada de 2 unidades cuadradas. Fascinante, vamos a demostrarlo. Primeramente borramos el área sombreada y ahora lo que vamos a hacer es trazar una línea, fíjense, desde este punto hasta este punto totalmente horizontal. Vamos a hacerlo y fíjense que esta línea va a ser la altura de nuestro triángulo, del triángulo que queremos encontrar el área. Esta parte de aquí, que es el lado del cuadrado, va a ser la base de nuestro triángulo. Hagan de cuenta que a este triángulo que queremos sacar el área sombreada, le dimos la vuelta de esta forma. Muy bien, esta va a ser la base y esto va a ser la altura, ya que pues es una línea desde el punto más alto del triángulo hasta la base, que es perpendicular. Muy bien, como es perpendicular, aquí van a ver 90 grados. Por aquí también vamos a tener 90 grados porque es el ángulo del cuadrado. Muy bien, ahora por aquí, ¿cuánto medirá este ángulo? Como está dividido el cuadrado por esta diagonal, entonces ya no van a ver 90 grados aquí, sino 45 y 45. Por aquí tenemos 45 grados y acá, por el mismo pensamiento, también vamos a tener 45 grados. Porque estamos dividiendo este ángulo en dos, en 45 y 45. Fenomenal. Pónganle mucho ojo al triángulo grande que se nos forma con esta diagonal. Este triángulo de aquí. Fíjense, tiene 90, 45 y 45. Y ahora pónganle ojo a este triángulo de aquí que se forma con esta H, con esta línea roja. Tenemos 45 y 90. Esto tiene que ser 45 para completar los 180 grados que tienen todos los triángulos, sumando sus ángulos internos. ¿Para qué hicimos esto? Pónganle mucho ojo, a este lado también, como es el lado del cuadrado, también va a ser 2. Hicimos esto para poder encontrar la altura haciendo una relación de triángulos. Vamos a relacionar estos dos triángulos, este triángulo de aquí y el triángulo grande, porque tienen pues ángulos iguales y son triángulos semejantes. Entonces, primero, antes de hacer la relación, vamos a tener que encontrar esta línea de aquí, pues que es la hipotenusa de un triángulo rectángulo de lado 2 y 2. Entonces, esta hipotenusa la vamos a llamar X, ¿sí? Entonces, la hipotenusa, que es X, va a ser igual a la raíz cuadrada de un lado al cuadrado, que tenemos el 2 al cuadrado, más el otro lado que también es 2 al cuadrado. Tenemos que X es igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que nos da 4 más 4. Muy bien, esto de aquí lo podemos escribir de dos formas, como la raíz cuadrada de 8 o como 2 veces 4, ¿sí? 2 veces 4 es lo mismo que 8. Entonces, ¿para qué hicimos esto? Para reducir la raíz. Sacamos la raíz cuadrada de 4, que nos da 2. Y dentro de la raíz nos queda este 2 de aquí. Y ya hemos obtenido el valor de X. Señores y señoritas, ya tenemos este valor de aquí. La diagonal va a ser igual a 2 raíz cuadrada de 2. Si te está gustando el video, no olvides de suscribirte y darle un like. Muy bien, ahora sí ya podemos hacer la relación de lados. Lo que vamos a hacer es relacionar este lado, que es la base de este triángulo de aquí, con la altura, con la hipotenusa, que es esto de aquí, solo esto de aquí. Pero ¿cuánto mide desde aquí hasta acá? Vamos a ver, si esto de aquí es el radio de este cuarto de círculo, fíjense, aquí hay un cuarto de círculo, su radio va a ser igual siempre. Entonces, desde aquí hasta aquí es el radio, que mide 2. Y desde aquí hasta acá también va a ser 2. Muy bien, entonces podemos decir que H es a su hipotenusa, que es 2. Vamos a ponerlo por aquí. H es a 2, como 2, que es la base. Fíjense, estamos relacionando base con base. Como 2 es a la hipotenusa del triángulo grande, que es esto de aquí, 2 raíz cuadrada de 2. Muy bien, tenemos ya por aquí la relación, tenemos una ecuación con una sola variable. Podemos despejarla y encontrar el valor de H, es decir, la altura de nuestro triángulo. Fíjense, H va a ser igual a 2 multiplicado por este 2 de aquí, dividido para 2 raíz cuadrada de 2. Simplificamos un 2 con un 2 de abajo y nos queda que H va a ser igual a 2 sobre raíz cuadrada de 2.
Para que no se nos hagan muy largos los pasos por aquí, vamos a racionalizar de una vez. Entonces multiplicamos por raíz cuadrada de 2 y dividimos para raíz cuadrada de 2. ¿Qué nos queda? En el numerador nos queda 2 raíz cuadrada de 2. Y en el denominador, raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 es raíz cuadrada de 4. Y raíz cuadrada de 4 pues es 2. Fascinante. Podemos simplificar por aquí y decir que h es igual a raíz cuadrada de 2. Impresionante. Y pues ya con esto ya podemos encontrar el área sombreada de una forma muy sencilla. Fíjense, el área sombreada va a ser igual a base por altura sobre 2. Y vamos a ir reemplazando datos. Fíjense, la base de nuestro triángulo habíamos dicho que va a ser este lado de aquí, que mide 2. Vamos a reemplazar. La base es 2. La altura es esta línea roja que mide raíz cuadrada de 2. Entonces reemplazamos aquí con raíz cuadrada de 2. ¿Qué pasa? Que se simplifica este 2 con este 2 y señores y señoritas tenemos que el área sombreada de nuestra figura pues es raíz cuadrada de 2. También vamos a dejar una aproximación como lo hemos hecho en muchos videos. El área sombreada va a ser igual a 1,41 unidades cuadradas. Impresionante. Si te gustó el video no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas del próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.